En este caso vamos a demostrar mediante ejemplos y contraejemplos lo siguiente, ¿no? Vamos a tener una función que es transformación lineal que va a ir de un dominio B a un codominio W, ¿sí? Y vamos a ver cada caso en particular. La primera proposición sería la siguiente. Supongamos que nosotros tenemos un conjunto de vectores B1, todo hasta BR, es decir, R cantidad de vectores, que sean linealmente dependientes. ¿Qué quiere decir? Que uno o más de los vectores es combinación lineal del resto de vectores disponibles, ¿no? La consecuencia de esto es que la imagen de ese grupo de vectores también va a ser linealmente dependiente. Es decir, si ocurre esto, esta es la respuesta. Vamos a ver si esto es verdadero. Entonces, como este conjunto es linealmente dependiente, por lo menos va a haber una combinación lineal. Otra forma de mostrar lo que acabamos de decir recién es que va a haber una combinación lineal de estos vectores que dé cero, que justamente sus escalares no necesariamente tienen que ser cero. ¿Qué quiere decir? Si un conjunto es linealmente independiente, para lograr hacer una combinación y que eso dé cero, la única forma es que los escalares con los cuales hacemos la combinación lineal sean todos ceros. Entonces este sería un caso distinto, ¿no? Entonces, una combinación lineal sería, por ejemplo, ¿no? A los escalares acá les vamos a poner K. K1 por el vector 1 más K2 por el vector 2 y así sucesivamente hasta K sub R por B sub R. Y esto en algún momento nos va a dar el vector 0. Entonces, en este caso, va a haber una combinación de estas constantes que no van a ser 0 y que van a dar 0. Esa sería un poco la premisa. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando hacemos la transformación de esta combinación. Entonces, en este caso hacemos la imagen de todo este pool de vectores, nos va a quedar lo mismo que la imagen del 0. ¿Sí? Entonces, fíjense. Por propiedad de transformación lineal, nosotros podemos primero hacer las imágenes por separado de cada uno de estos y en la suma, y luego sacar las constantes por fuera. Es decir, es combinar las dos propiedades que hemos visto al principio, ¿sí? Que son de transformaciones lineales. Entonces esto, aplicando la primera y aplicando la segunda, va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, la constante 1 por la imagen del vector 1, más la constante 2 por la imagen del vector 2, y así hasta la constante sub r por la imagen del vector sub r. Y esto, la imagen de 0 por definición obviamente es 0. ¿Sí? Es decir, si nuestro dominio está en B y nuestro codominio en W, este 0 original era de B. Entonces la imagen del 0 de B nos va a quedar el 0 del conjunto W, que es el conjunto de llegada de la función. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Tenemos una combinación lineal de los vectores igualada al vector nulo, ¿sí? Y por lo menos uno de los escalares, uno o más, puede ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, justamente, como se mantiene esa propiedad de los escalares, que uno puede ser distinto de 0, entonces lo que vemos es que todo este conjunto, ¿sí? Es linealmente dependiente. ¿Sí? Esa sería la primera premisa. ¿Cómo viene la segunda? La segunda premisa lo que dice es lo siguiente. Nosotros vamos a tener un conjunto de vectores que van a ser la imagen de B1 así hasta la imagen de BR, ¿sí? O sea, R vectores. Vamos a ver que esto lo vamos a poner como que es linealmente dependiente al principio, y la consecuencia de esto es que B1 hasta BR, ¿sí? Por consecuencia, este conjunto de vectores va a ser linealmente dependiente. Y tenemos que demostrar si esto es así. Entonces, acá es un poco, uno si pudiera dar un paso en falso, diríamos que es cierta igual que el ejemplo anterior, pero no es el caso por lo siguiente. No es biunívoca la relación. Primero porque fíjense que B y W pueden o no tener dimensiones iguales, pero pueden también tener, que es la mayoría de los casos, dimensiones distintas. Entonces esa cantidad, digamos, de vectores en combinación lineal no necesariamente es la misma. Pero sí ocurre esto, por ejemplo, que si el conjunto de salida, como pasó en el primer caso, es linealmente dependiente, el conjunto de llegada, por ende, va a ser linealmente dependiente porque es consecuencia del anterior. No así vale la recíproca. Entonces, para esto vamos a buscar un ejemplo, como para que se entienda. Supongamos que tenemos una transformación que va a ir de R2 a R3, justamente nótese acá la diferencia de dimensiones, ¿okay? Donde vamos a tener que f de x, y nos va a quedar como x más y en la primera componente, 0 en la segunda y 0 en la tercera. Supongamos que tomamos dos vectores, ¿no? Como para hacer la
combinación lineal, ¿no? Supongamos, tenemos la imagen del 1, 0, que en este caso la imagen del 1, 0 me va a quedar lo mismo que la imagen del 0, 1, ¿sí? Porque en este caso puede ser 1 este y 0 este, o al revés, 0 este y 1 este, entonces en este caso nos va a quedar en ambos casos 1, 0, 0. Fíjense que las imágenes son iguales, ¿sí? Pero a partir de justamente de que los vectores son linealmente independientes no ocurre lo mismo, ¿sí? Es decir, estos vectores no son linealmente independientes, el 1, 0 y el 0, 1 son linealmente independientes, pero no así la imagen de los dos. Por eso con este contraejemplo probamos que no es el caso. Ejemplo en este caso, ¿no? En el C, donde nosotros vamos a tener que si el conjunto de vectores del dominio, un conjunto de vectores R, de R cantidades de vectores linealmente independientes, ¿no? Entonces supuestamente las imágenes o el conjunto de las imágenes o vectores también es linealmente independiente, ¿no? Tengo que probar si esto es verdadero o falso. En realidad sería la misma afirmación que en el punto anterior, pero está, digamos, puesta en forma recíproca. Es decir, tenemos que ver si podemos usar algún ejemplo para demostrar que es falsa. Nosotros, ¿qué hemos dicho? ¿No? Habíamos definido, por ejemplo, una función de R2 a R3 y hemos demostrado que era falsa. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de que sea una función de este tipo, ¿no? Que va a ir de R2 a R2, ¿no? Vamos a llamarle f de xy, y en este caso nos va a dar el vector x más 2y y después 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si tomamos, por ejemplo, ¿no? el 1, 0 y después el 0, 1? Y en cada caso le aplicamos una imagen, ¿no? La transformada de este y la transformada de este. La imagen del 1, 0, en este caso nos va a dar 1 más 2 por 0, luego 0, que esto nos va a quedar 1, 0, y acá la imagen de este nos va a quedar 0 más 2 por 1, 0, lo cual en este caso nos va a dar 2, 0. Entonces fíjense, estos vectores, el 1, 0, el 1, 0 y el 0, 1 son LI entre sí, pero el 1, 0 y el 2, 0 son LD. ¿Por qué? Porque justamente basta con que yo multiplique por 2 el primer vector para obtener el segundo. Entonces, nada, como contraejemplo, ya lo podemos descartar, ¿sí? Y después vamos a ver el caso de que, fíjense lo siguiente, ¿no? Vamos a tener un pool de vectores, también f de b1 hasta f de br, y vamos a ver que esto sea linealmente independiente, este conjunto de vectores, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora tenemos el conjunto de vectores b1 hasta br y ver también si son LI también, ¿no? Entonces, la idea acá es que la relación es distinta que la anterior, porque justamente acá nosotros sí ya encontramos al principio que la combinación de las imágenes de esta transformación es linealmente independiente, ese conjunto de vectores, por ende, eso garantizaría de que los vectores con los cuales se hicieron esas imágenes son linealmente independientes. Vamos a probarlo con la independencia lineal, ¿no? Vamos a suponer primero que es linealmente independiente esto, ¿ok? Entonces, pero en realidad sería más fácil verlo de otra forma, por ejemplo. O sea, ¿qué hemos dicho nosotros? Hacemos combinación lineal de estos vectores, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar K1 por B1 más así sucesivamente más K sub R por B sub R. Y para que sea linealmente independiente, la única combinación de esto que nos va a dar el 0 de B, en este caso es si todos los K son iguales a 0, ¿no? Para todo I entre 1 y R, ¿no? Esto para que se entienda un poco cuál es la idea. Entonces, vamos a ver si esto es así. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo empezamos a calcular de este lado? Esto lo que nos va a quedar es la imagen de todo esto. Va a ser la imagen de K1 por B1 más, sucesivamente, K sub R por B sub R. Esto, como estamos en el conjunto de llegada, que es el W, nos debería quedar el 0 de W. ¿Sí? Entonces, por propiedad de transformación lineal, esto lo podemos descomponer en la suma de cada una de las imágenes y luego sacar el escalar multiplicando por fuera, ¿sí? Como para que se entienda un poco la idea. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar K1 por F de B1 más, sucesivamente, K sub R por F de B sub R. Esto nos debería quedar el 0 de W. Y la única forma, si este pool de productos es
linealmente independiente, ¿sí? Entonces acá se va a cumplir lo mismo. Los K sub I van a ser iguales a 0 para todo I que esté, digamos, entre 1 y R, ¿sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, la única forma es que esto sea 0. Si nosotros aplicáramos la inversa de la transformación lineal, ocurriría lo mismo, ¿sí? Si aplicamos f inversa, pues es una forma de mostrarlo, ¿no? Pero aplicamos la f inversa de los dos lados y ¿con qué nos vamos a topar? Con esto mismo, ¿sí? Con k1 por b1 más todo el camino hasta k sub r por b sub r y nos da el 0 de b, y la única combinación lineal vuelve a ser que los k sean 0 porque los k en ese caso no se alteraron.